Bueno, oye Julio, el día de hoy traes un tema muy interesante y yo creo que va a generar mucha polémica. Lo estuvimos ayer mensajeándonos Julio Silvas y yo sobre el funcionamiento del Instituto Mexicano del Seguro Social y cuánto nos cuesta a nosotros como mexicanos estarle dando lana o sea, nosotros trabajamos y nos descuentan dinero para estarle metiendo al Instituto Mexicano del Seguro Social. Que una cosa es que no sirva y que no sea funcional, pues es otra cosa. Pero ¿cuánto gastamos en el Seguro Social para tener un servicio deficiente? A ver, Julio, traíamos este tema ahí cocinándolo y hoy nos traes unos datos muy interesantes. Adelante, Julio. Bueno, mira, José, primero que nada, hay que decir que en el estado de Sinaloa, por ejemplo, del universo de empresas, que son 92,300 aproximadamente, de acuerdo con los censos económicos del INEGI, solo 43,000 tienen inscritos a sus trabajadores ante el IMSS. Esto significa que estas 43,000 empresas están generando alrededor de 630,000 empleos. Uh-huh. Y el resto de las empresas pues no están inscritas en el IMSS y los empleos que generan pues son sin seguridad social, sin una carga social que definitivamente pues pone en desventaja a las empresas en el mercado, a las empresas que sí tienen a sus trabajadores asegurados. Pero por otro lado, estos 613,000 trabajadores, 630,000 trabajadores que sí son o tienen un empleo formal, cobran o pagan una cuota mensual, bimestral, de acuerdo a cómo se tiene cotizado de impuestos. Por ejemplo, hice 4 ejercicios, José, para que la gente que tiene un trabajo formal, es decir, con seguridad social, sepa de qué forma está contribuyendo al presupuesto de gasto del Instituto Mexicano del Seguro Social, del Infonavit y en general al impuesto que le llamamos de sobrerrenta del país. Un ejercicio de un salario mínimo, es decir, en Sinaloa el salario mínimo es de 207.44 pesos por día. Hice un ejercicio mensual de un salario mínimo sobre 30 días, que son, un salario mínimo serían 6,223. Hay una carga social, José, al trabajador. Es decir, el trabajador por un salario mínimo paga 154.95 pesos de carga social y de impuesto sobre producción al trabajo, ISPT le llaman, o bien se traduce en impuestos sobre renta, paga 364.67 pesos. Esto da una suma. Un trabajador con un salario mínimo le entera a través de la empresa al IMSS 519.62 pesos y la empresa, José, por otorgarle prestación social y pagarle un salario mínimo, tiene una carga social de 1,663.46 pesos y si es una empresa mediana, por ejemplo, paga de impuesto sobre nómina, es decir, impuesto sobre la generación de ese trabajo de 186.69, dando un total de 1,850 pesos con 15 centavos. Si sumamos la aportación del trabajador y la aportación de la empresa, estamos hablando que por un salario mínimo al mes de sueldo, de manera conjunta, trabajador y empresario pagan 2,369.77 pesos pues de carga social, que representa más o menos 38.08%. Y ese es el ejercicio de un salario mínimo, de acuerdo. O sea, ¿mande? Julio, se pagan 2,369 pesos al mes al Seguro Social. De Julio, gasto social. Por trabajo. Sí, ¿sí? Por un trabajador de un salario mínimo. O sea, un trabajador de salario mínimo
O sea, un ciudadano de a pie, el que gana menos, le paga el seguro social junto con la empresa 2,369 pesos mensuales. Así es. Si tú Wow. multiplicas lo que paga de manera individual el trabajador por 12 meses, pues más o menos se equipara a lo que gana Hombre. un mes en sueldo, ¿no? Hombre. Y en un ejercicio, por ejemplo, José, vamos a irnos, ¿qué te parece? A un ejercicio de un trabajador que gana, vamos a hablar de uno que gane 15,000 pesos. Un trabajador que gana 15,000 pesos de carga social está pagando 399 pesos y de impuesto ISPT, de impuestos sobre producción al trabajo, sobre producto de trabajo, paga 1,552.50, lo que le da una suma de 1,951.50. Y por esa cantidad, por ese sueldo mensual, el empresario paga de carga social 3,261 pesos y de impuestos sobre nómina, igual, en el ejercicio de un 3% de impuestos sobre nómina, pagaría 450 pesos, lo que da un total para la empresa de 3,711, sumado trabajador y empresa, 5,662 pesos con 50 centavos, lo que representa pues un 37,76% del sueldo mensual de un trabajador. Y O ya, sea, una persona que gana 15,000 pesos mensuales le da el seguro social junto con su empresa 5,600 pesos para que no funcione el seguro social, Julio. Una persona. bueno, debo decirte que es lo que se paga de carga social una persona. Que funcione o lo haga deficiente o funcione bien el IMSS, yo creo que depende mucho de cómo se están dando las directrices operativas en el mismo. Yo tuve acercamiento con la delegada del IMSS, José, y con la subdelegada del IMSS, mujeres preparadas, y están precisamente revisando la forma en la cual pueden mejorar los servicios que se le brindan al derechohabiente, tanto al que está activo, al trabajador activo, como al que está ya pensionado, jubilado. Y desafortunadamente la brecha entre el servicio que deseamos tener todos con el que hoy tenemos, pues es amplia. Sin embargo, José, debo decirle a la audiencia que aún con todo y eso, es mejor tener el seguro social que no tener seguridad social. Porque un trabajador que se encuentra, por ejemplo, laborando en cualquier empresa, José, que no tiene seguridad social y hoy sufre una lesión y tiene que ser indemnizado o incapacitado de forma permanente, pues no va a tener derecho a ninguna pensión por parte del IMSS y tampoco va a tener derecho a que los días que esté inhabilitado, pues reciba sueldo. Y eso, desafortunadamente, es la situación de muchas personas que no tienen seguridad social. Precisamente, algunos trabajadores le piden al dueño de la empresa, oye, no me asegures o no me asegures con todo lo que me pagas, dame por fuera la cantidad que me toca pagar de seguro social, porque si hablamos de un trabajador, que son los menos, que tienen un sueldo, José, de 25,000 pesos, de pura carga social, ahí combinado la carga social y el impuesto sobre producción o renta, sería nomás ese trabajador pagaría 4,367.50 centavos y la empresa estaría pagando 5,857. Es decir, que un trabajador, que son los mensos en Sinaloa, que ganan 25,000 pesos al mes, le enteran al IMSS o el gasto social es de 10,225 pesos. Por supuesto, el trabajador no sabe estas cosas, José, y cuando va al IMSS y va a que lo atiendan y como si le estuvieran haciendo un favor, y ese es un tema que estamos tratando de coadyuvar con el instituto, con la delegada y la subdelegada para mejorar
Y nos han estado atendiendo, José, en nuestras gestiones, y también sé, por ejemplo, que el sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, al menos a todos los trabajadores que tiene inscritos al IMSS, le hace gestiones para resolver de inmediato o de forma breve los problemas que se tienen de necesidades de operación y demás. Yo creo que tenemos que acompañar al IMSS, formalizando los empleos que están hoy por hoy sin seguridad social. 2, ayudando con nuestras gestiones para que pueda mejorar. El IMSS necesita, aún con todo y esto, más recursos económicos, José, y necesita desde luego operar con eficiencia, y sobre todo necesita de que no los dejemos solos. Nosotros, los presidentes de los organismos, de alguna u otra manera, y hay que ser autocrítico, José, nos hemos echado la cola al hombro en el sentido de que pocas veces nos involucramos en gestiones directas ya sobre algún trabajador de alguna empresa. Y yo te voy a platicar un caso donde teníamos una persona ya con el derecho de la modalidad 40 que tiene que dejar, obviamente, su seguridad social para poder estar pagando la modalidad 40, y nos preocupaba el hecho de que esta persona no tenía, no iba a quedar cubierta con seguridad social, y curiosamente tiene 2 hijos que trabajan en una empresa X que no les dan seguridad social. Entonces, lo que hicimos ahí, por ejemplo, José, fue platicar con el dueño de la empresa donde trabajan sus hijos, y le dijimos que obviamente pues es una obligación pagar el seguro de seguridad social. Le explicamos la situación, aseguró al muchacho para que la señora pudiera tener prestación social por ser la mamá directa, y en lo que ella puede lograr su modalidad 40. Ese tipo de gestiones entre particulares las podemos hacer los presidentes de los organismos. Ese tipo de gestiones ante el IMSS, de inscribir personas, de decirle, oye, ¿qué me ofreces? ¿Qué podemos lograr? Es gestión nuestra. El empresario en general está en la dinámica operativa del negocio y las áreas de recursos humanos, pero tenemos que empezar a acompañar. Y algo que estamos haciendo, José, y que ha resultado muy interesante, es decirle a la gente, al trabajador, cuánto está pagando de seguridad social para que se empodere. No para que llegue mandando al IMSS, pero para que diga, hey, gracias a mi contribución, tú tienes una oportunidad laboral aquí, gracias a mi contribución, tú puedes prestar o tienes estas instalaciones. Y yo creo que ese es el reto. Yo quiero invitar, José, a todos los empresarios, a estos 43,000 empresarios, que le informen en lo individual a cada uno de sus trabajadores cuánto están aportándole al país a través de la carga social y a través del impuesto sobre renta, para que todos los trabajadores formales del Estado y de México se sientan dueños, José, de las inversiones que realizan los gobiernos en infraestructura productiva, porque todos los logros de cualquier gobierno, de cualquier partido político, no sale de la bolsa del gobernante, sale de la aportación de los impuestos que pagamos, en principio, todos los trabajadores que tienen un empleo formal y todas las empresas que operan de manera formal. Que si tú calculas, José, en el estado de Sinaloa, fíjate, tenemos gente que gana hasta un salario mínimo, tenemos alrededor de 200, aquí traigo el dato porque sí le quería comentar a la gente, gente que gana hasta un salario mínimo en Sinaloa, de acuerdo con los datos de los censos económicos y la encuesta, son el 21.6% de los trabajadores, que representan casi 300,000 trabajadores, y que ganan hasta 2 salarios mínimos, son el 37.7%, que representan 522,928. Es decir, que el 59.3% de la población, José, tiene ingresos mensuales de entre 6,223
y 12,446 pesos con 40 centavos. La contribución que esta gente hace al desarrollo del país es una contribución importante y no debe ser su trato. Cualquier servidor público debe ser de respeto, porque son personas que están haciendo posible que el sistema funcione, y el sistema me refiero a todo lo que es el sistema de gobierno. Y en un segundo rubro estaría... Julio, tenemos que cortar, tenemos que irnos, Julio. Perfecto, tenemos José. que irnos a un corte, Julio. Estos son temas interesantes y Sí. esa es la reflexión, José. Hay que incidir para que la gente se empodere.